Buenos días. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema del párrafo. Ya en el curso anterior vimos varios tipos de párrafo, de causa y efecto, de ejemplificación, del desarrollo de un concepto y de comparación y contraste. Eh, en ese material pudimos leer la información que se refería a los conceptos del párrafo. En esta ocasión vamos a trabajar dos párrafos partiendo de los ejemplos que ya se le habían mostrado en el curso anterior. La primera actividad, es redactar un párrafo causa y efecto sobre el tema informática educativa. Antes que nada, van a ordenar sus ideas. Sus ideas suelen ser la causa y el efecto en un cuadro. Luego redacta el párrafo. Entonces, ¿qué es lo que debe de llevar ese párrafo que ustedes van a redactar? Lo primero, una oración de introducción, que suele ser la idea principal. Entonces, la oración de introducción que yo puse aquí es: en el mundo moderno, el conocimiento tecnológico es obligatorio para toda persona que quiera tener éxito. Una causa: una persona que en toda su formación académica no haya recibido ninguna enseñanza sobre informática. Una consecuencia: no podrá interactuar de la misma manera con aquellas que sí lo hicieron. Entonces, ya teniendo estas ideas, procedemos a redactarla en un párrafo. En el mundo moderno, el conocimiento tecnológico es de vital importancia para todo aquel que quiera tener éxito. Una persona que en toda su formación académica no haya recibido ninguna enseñanza sobre informática no podrá desenvolverse de la misma manera que así lo hicieren. Ahora, yo aquí les pongo un párrafo de 4 líneas, pero ustedes como mínimo me van a redactar un párrafo de 8 líneas y deben de incluir conectores que ya estudiaron con el profesor Ñamendi, José Ñamendi. Y obviamente, para que este párrafo les quede a ustedes más amplio, deben de buscar más causas y más consecuencias sobre la persona que reciba una enseñanza adecuada de informática. Esta es la primera actividad. La segunda actividad es: redacte un párrafo, comparación y contraste sobre las diferencias entre dos sistemas operativos. Ya saben ustedes de que existen diferentes sistemas operativos, tanto de celulares como de computadora. Entonces, cualquiera de esos dos sistemas operativos o comparación entre sistemas operativos pueden trabajar, ya sea, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Windows, Linux, etcétera. Tienen que hacer en el párrafo de comparación y contraste, señalar en color cada una de las partes de esta estructura de párrafo. Ya van a ver ustedes un ejemplo. Los conectores están resaltados en negro. Los conectores son palabras que unen ideas y por lo general indican causa, consecuencia, comparación, contraste, suman ideas, concluyen, etc. Los pasos para redactar ese párrafo son los siguientes. Escojo dos categorías a comparar. En este caso, yo escogí dos categorías que son las computadoras domésticas y las computadoras gamers. Esas son mis dos categorías. Antes que nada, yo debo de seleccionar mis dos categorías. Luego, realizo un cuadro en el que ubico párrafo de introducción, a como hice en mi causa y efecto, semejanza entre las categorías y luego diferencia entre las categorías. El paso 3, redacto el párrafo usando conectores, pero primero debo de hacer esto. En el paso 4, pongo en color cada parte del párrafo. Ya vamos a ver el ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es mirar el cuadro. Esto es lo primero que hacemos para redactar el párrafo. Tenemos una línea de introducción. En el mercado hay muchos tipos de computadoras. Tenemos, por ejemplo, las domésticas y las gamers.
Ese es el párrafo de introducción. Luego de ese párrafo de introducción incluimos las semejanzas, que vendrían siendo como ideas secundarias. Ambas pueden resolver operaciones complejas y realizar un sinnúmero de trabajos digitales. Igualmente, los dos tipos de computadoras pueden ser utilizadas para el trabajo. Ahí están las semejanzas. Ahora buscamos las diferencias entre la categoría A, que es la computadora doméstica, y la categoría B, que son eh, las computadoras gamers. Entonces, las computadoras domésticas tienen potencia limitada. Las computadoras gamers poseen dispositivos internos y externos que expanden sus capacidades. Las computadoras domésticas sirven para trabajos escolares y administrativos. Están adaptadas para procesar mucho gráfico y suelen tener una ventilación muy acelerada. Las computadoras domésticas suelen ser más económicas porque no requieren de herramientas específicas. Las computadoras gamer suelen ser más caras porque requieren de herramientas específicas como memoria, disco duro, tarjetas de video, etc. Ahora, todos estos elementos los debo de ubicar en un párrafo. El párrafo de ejemplo quedaría de esta manera. Nos vamos a fijar en los colores. En azul tengo la idea principal. Luego en morado tengo las semejanzas. Veamos bien las semejanzas. En las semejanzas yo tengo un conector que me indica eh, semejanza, ¿no?, entre dos elementos. Y luego tengo una serie de conectores señalados en negro que me indican contraste. Todos estos conectores me indican contraste. No obstante, entonces veamos, en el mercado hay muchos tipos de computadoras. Tenemos, por ejemplo, las domésticas y las gamers. Ambas pueden resolver operaciones complejas y realizar un sinnúmero de trabajos digitales. Igualmente, los dos tipos de computadoras pueden ser utilizadas para el trabajo. No obstante, poseen diferencias. Las computadoras domésticas tienen una potencia limitada. Por el contrario, las gamers poseen dispositivos internos y externos que expanden sus capacidades. Las domésticas sirven para trabajos escolares y administrativos, mientras las de gamers están adaptadas para procesar mucho gráfico y suelen tener una ventilación muy acelerada. En cuanto a su valor, las primeras suelen ser más económicas porque no requieren de herramientas específicas. En cambio, las de juego suelen ser más caras porque necesitan memorias más grandes, tarjetas de videos y procesadores más potentes y otros elementos. Entonces, si nos fijamos, ahí hay un párrafo comparación en contraste entre dos elementos, dos categorías, A y B. Ahora, vamos a tener cuidado a la hora de redactar un párrafo de mantener primero, la unidad temática. ¿Cuál es la unidad temática de este párrafo? Bueno, estamos hablando de la semejanza y diferencia de las computadoras domésticas y las gamers. Ese es el tema de este párrafo. Ese es el tema de ese párrafo y vamos a ver que en todo el párrafo se desarrolla ese tema. Cada oración le va añadiendo información nueva a ese tema que estamos trabajando. Eso es progresión temática. Por ejemplo, en el mercado hay muchos tipos de computadoras. Ahí tenemos un corte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las domésticas y las gamers. Ahí se añadió nueva información. Es decir, que la información va progresando. Ambas pueden resolver operaciones complejas y realizar un sinnúmero de trabajos digitales. Ahí se le añadió nueva información y podríamos decir que la información progresó. Igualmente, es decir, además, pudimos haber utilizado también el conector además. Los dos tipos de computadoras pueden ser utilizadas para el trabajo. No es lo mismo trabajos digitales que para el trabajo, porque trabajos digitales pueden ser los trabajos que ustedes realizan, mientras que trabajo puede ser ya el oficio, la ocupación, la profesión a la que nos dedicamos. Entonces, si se fijan, se le ha añadido nueva información
a ese tema que ya teníamos, ya habíamos hablado con anterioridad, que es las computadoras domésticas y las computadoras gamers. Ahora se le empieza a añadir información en la que las computadoras domésticas y las gamers empiezan a ser contrastadas. Entonces ahí se empiezan a utilizar los conectores. No obstante, poseen diferencias. Las computadoras domésticas tienen una potencia limitada. Ahí añadimos información, pero sigue siendo el mismo tema. Por el contrario, las gamers poseen dispositivos internos y externos que expanden sus capacidades. Ahí se le añadió nueva información. ¿Qué sucedería si nosotros repitiéramos esta idea? La información no progresara. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Luego, la coherencia. Debemos de estar claro de que en todo el párrafo se siga hablando de lo mismo y que no se introduzca una información desordenada. Porque imagínense que tuviéramos esta oración en medio, o que tuviéramos la semejanza, una semejanza aquí arriba y otra semejanza aquí abajo, o tuviéramos las diferencias al inicio y luego al final y en medio el párrafo de introducción, entonces ese párrafo no sería coherente. De eso hablamos cuando nos referimos a la coherencia. Luego a la cohesión. En la cohesión, ustedes saben de que hay muchos mecanismos de cohesión, lo aprendieron en la clase anterior y lo estudiaron con el profesor Yamendi. Cuando se habla de cohesión, es la forma en cómo unimos las oraciones de un párrafo o la idea de un párrafo. Por ejemplo, veamos la primera idea. En el mercado hay muchos tipos de computadoras. Tenemos, por ejemplo, las domésticas y las gamers. Ambas, ¿a qué nos referimos cuando decimos ambas? A las computadoras domésticas y a las computadoras gamers. Entonces, la palabra ambas evita que repitamos computadoras domésticas y computadoras gamers, pero al mismo tiempo no está enlazando la idea anterior. Pueden resolver operaciones complejas y realizar un sinnúmero de trabajos digitales. Igualmente, es el conector que me sirve para unir esta idea con la siguiente. Luego tenemos el conector no obstante, que me permite unir la idea anterior con la idea posterior. Y la idea posterior es un contraste. Y así sucesivamente. Por ejemplo, veamos que aquí omitimos decir computadora porque se da por entendido. De esa manera evitamos la repetición. En algunos momentos decimos las gamers, entonces ahí también evitamos la repetición. Entonces, lo que vamos a hacer acá es cuidar esa cohesión. Luego, debemos de saber dónde va un punto y dónde va una coma. En la clase de la próxima semana les voy a hablar un poco acerca de la ortografía para que ustedes la vayan cuidando. Pero aquí yo creo que con este cuadro que vamos a incluir, ustedes van a ver que es más fácil, si lo pensamos de esta manera, poner puntos y comas. Ahora les voy a presentar algunos recursos que les subí al aula en línea. El primer recurso que le subí son unos conectores de contraste. Son conectores de contraste. Por ejemplo, por el contrario, por otra parte, a diferencia, en contraste, aunque, en cambio, no obstante, si bien, sin embargo, en oposición, aunque, a pesar de, en cambio. Luego tenemos conjunciones o conectores de semejanza. Además, también asimismo, comparado con, igual o igualmente, al igual que, de la misma manera, asimismo, semejante a. Entonces vamos a utilizar conectores a la hora de redactar estos párrafos. Igualmente, nos vamos a ver los conectores causales, y aquí tienen conectores causales que indican causas y consecuencias. Por eso, por consiguiente, porque, puesto que, ya sí, así es que, consecuentemente, por lo tanto, a causa de, por ello, en consecuencia, a raíz de esto, son algunos de los conectores de causa y consecuencia que vamos a utilizar en nuestro párrafo. En el foro
yo les hago también esa pregunta de cómo redactaron su párrafo, de cómo procedieron para redactar su párrafo y también me pueden escribir al aula en línea preguntándome cualquier duda sobre este trabajo. Bien, entonces nos vemos en el próximo encuentro. En el próximo encuentro les voy a subir dos videos, uno sobre ortografía y uno sobre el tema posterior. Esta tarea, si no me equivoco, está para entregarla el lunes. Buenas noches.